El bebé del millonario CEO lloraba sin consuelo en la cafetería hasta que una pobre mesera hizo lo impensable. Era una fría y lluviosa mañana en el centro de Boston. Las calles brillaban bajo una luz pálida, el chapoteo de las llantas sobre los charcos resonaba entre los callejones estrechos. Una pequeña cafetería en la esquina, normalmente un refugio para viajeros y estudiantes, estaba casi vacía. El aroma del espresso flotaba en el aire, mezclado con el tenue olor a lana húmeda de los abrigos, secándose junto a la puerta. Dentro, ella se movía en silencio detrás del mostrador. A sus 25 años parecía más joven, delgada, casi demasiado delgada. Su cabello rubio pálido estaba recogido en una coleta desordenada. Su delantal, gastado y con un pequeño desgarro cerca del bolsillo, lo llevaba con cuidado. Sus manos limpiaban el mostrador con movimientos lentos y firmes. La radio de la cafetería susurraba un suave jazz bajo el golpeteo constante de la lluvia. Entonces llegó el llanto, agudo, estridente, implacable. El llanto de un bebé atravesó la quietud. Ella se detuvo a medio movimiento, girando la cabeza hacia el sonido, con las cejas alzadas. En un rincón lejano, un hombre estaba de pie junto a un cochecito, alto, elegantemente vestido con un abrigo color carbón, el cabello aún húmedo por la lluvia. Se movía incómodo. En sus brazos, un bebé de unos 10 meses. Puños apretados, rostro enrojecido por la frustración, el llanto se intensificó. Los clientes miraron y luego apartaron la vista. Una pareja intercambió miradas. Una barista desapareció en la parte trasera. Nadie se acercó a ayudar. El hombre mecía al bebé suavemente, susurrando cerca. Solo empeoró. El pequeño Liu gritaba más fuerte, retorciéndose en los brazos de su padre. Ella se secó las manos y salió de detrás del mostrador. Vaciló un segundo, luego se acercó despacio, con cuidado, como para no asustar ni al niño ni a su padre. Hola, dijo en voz baja. ¿Le molestaría si lo intentó? El hombre la miró sorprendido. Era imponente, atractivo de una manera distante, pero las ojeras y la tensión en su mandíbula lo delataban. Estaba agotado, fuera de su elemento, balbuceó. Él no suele llorar así. No sé qué le pasa. Está bien, dijo ella con suavidad. ¿Puedo? Él parpadeó y luego asintió. Su llama Leo, ella extendió los brazos. Leo lloró más fuerte al verla acercarse, pero no se inmutó. Lo tomó con cuidado, su tacto firme y sereno, y entonces, silencio. Leo sollozó una vez, luego otra, y al fin se calmó. Se acurrucó en su hombro, dejando escapar un suspiro, sus pequeños dedos aferrados al delantal de ella. La cafetería pareció detenerse. Incluso la lluvia suavizó su ritmo. Jackson Carter, ahora con las manos vacías, la miraba como si hubiera hecho magia. Ella no pareció notarlo. Lo mecía con suavidad, una mano en su espalda, la otra marcando un ritmo lento. La tensión se disolvió. Desde el otro lado de la cafetería, una mujer susurró, simplemente dejó de llorar. Jackson dio un paso al frente, la voz baja. ¿Cómo hiciste eso? Ella levantó la mirada, apartando un mechón de cabello con el hombro. A veces solo necesitan un latido tranquilo. Él abrió la boca, pero la cerró de nuevo. Solo podía mirar. Su hijo, que había estado inconsolable durante 20 minutos, ahora dormía en los brazos de una desconocida, una mesera. Ella lo mecía suavemente, esquivando una mesa cercana. ¿Quiere que se lo devuelva?, preguntó ella en voz queda. Jackson negó con la cabeza, todavía aturdido. No, aún no, la observó detenidamente. La ternura en sus ojos, la forma en que se movía sin vacilar. No era una actuación, era instinto. Cuidado natural. De ella sonrió levemente, inconsciente, o quizá demasiado acostumbrada a ser ignorada, como para pensar que aquello significaba algo. Leo se movió un poco y luego se acurrucó más en su cuello. El pequeño suspiro que soltó hizo que el pecho de Jackson se tensara. Había algo en ese momento imposible de explicar. Pero una cosa era innegable. En un mundo donde el poder y el dinero resolvían casi todo, esa mujer acababa de hacer lo que él no pudo. Y Jackson Carter, millonario CEO, solo podía quedarse allí en silencio, no por un fracaso empresarial, sino por la bondad silenciosa de una extraña con un delantal raído. Y por primera vez en meses, se sintió humano. La lluvia había amainado cuando Jackson se acercó al mostrador para dar las gracias. Ella estaba de nuevo detrás de la caja, con las mangas arremangadas, las manos enrojecidas de limpiar mesas en el frío. Alzó la vista cuando él se detuvo frente a ella, ya sin el bebé en brazos. Gracias por lo de antes, dijo él, con voz educada pero distante. No sé qué habría pasado si no hubieras intervenido. Ella se encogió de hombros suavemente y sonrió con dulzura. Solo necesitaba un poco de consuelo. Nada más. Jackson dudó un instante, luego metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó una elegante tarjeta negra. La colocó boca arriba sobre el mostrador. Mi oficina. Por si alguna vez necesitas algo, dijo. Y con un leve gesto de cabeza, se giró y se marchó. Su abrigo a medida ondeó con la brisa cuando la puerta se cerró tras él. Ella miró la tarjeta un momento. Jack Carter, CEO de Carter Dynamics, parpadeó, con un pequeño pliegue fruncido en el entrecejo, pero no dijo nada. Guardó la tarjeta bajo el borde de la caja registradora y volvió a limpiar.
Detrás de ella, una compañera apareció con los ojos muy abiertos y una sonrisa traviesa. ¿Era quien creo que era? Ella no respondió. Estaba acostumbrada a que hombres ricos entraran en lugares como ese. Había aprendido hacía mucho tiempo que, cuanto más lujosos los zapatos, más frío el alma. ¿Te dejó su tarjeta?, insistía la compañera, ya sacando el teléfono para buscarlo. Chica, ese no es cualquiera. Es Jackson Carter, el billonario tequi papá soltero. Parece modelo de Vogue y dirige la mitad de las apps de mi celular. Ella no respondió. Ella frotó 3 veces el mismo lugar del mostrador antes de darse cuenta de que aún tenía el trapo en la mano. Esa tarde, justo antes de cerrar, la campanilla sobre la puerta volvió a sonar. Ella levantó la vista, esperando a un rezagado en busca de su última dosis de cafeína. Pero era él solo, se acercó sin la rigidez habitual de un hombre acostumbrado a que lo atendieran. Aún así, su presencia llenó el espacio como una ráfaga de aire frío. «Espero no molestarte», dijo. Ella dejó el paño a un lado. «¿Volviste?». Él asintió. «No supe tu nombre antes». Ella, repitió en voz baja, como probándolo. Luego respiró hondo. «Vine a pedirte algo, y entiendo que puede sonar extraño». Ella cruzó los brazos con suavidad, esperando. «Mi hijo Leo no se calma con nadie, ni siquiera con su niñera. Pero contigo». Contigo se tranquilizó casi al instante. Ella arqueó las cejas, cautelosa. «Me preguntaba si considerarías estar con él. No a tiempo completo, solo unas horas a la semana. Te pagaría muy bien». Ella negó con la cabeza. «No soy niñera, y no suelo involucrarme con». Vaciló, buscando las palabras. «Con personas que viven en un mundo distinto». La mandíbula de Jackson se tensó. Asintió despacio, aceptando la negativa. «Entiendo», dijo, sacó algo del interior de su abrigo. «Esta vez, un pequeño sobre aún así, quiero que tengas esto, no necesito». «Solo ábrelo cuando estés sola», interrumpió con voz firme pero serena. «No hay expectativas», colocó el sobre suavemente sobre el mostrador y se marchó sin esperar respuesta. Ella lo miró durante varios minutos después de que él se fuera. Casi lo tiró, pero la curiosidad y algo más pudieron más esa noche. En el diminuto apartamento que compartía con nadie, ella se sentó al borde de su cama y abrió el sobre. Dentro había una nota doblada y un cheque por $2,000. Parpadeó. Su respiración se entrecortó mientras sus dedos se aferraban al papel. La nota estaba escrita a mano. «Si necesitas ayuda, o si solo necesitas que alguien crea en ti, llámame. Gracias por sostenerlo como si importara». JC. Ella cerró los ojos, el papel temblando en sus manos. No por el dinero, sino por las palabras, como si importara. Nadie le había dicho eso antes. Y quizá, a él tampoco se lo habían dicho. Cerca de la medianoche, ella apagó las luces de la diminuta cocina. El apartamento sobre la lavandería estaba en silencio, salvo por el murmullo lejano de la ciudad que se colaba por la ventana entreabierta. Se movía despacio, el cuerpo adolorido tras otro turno doble, pero el sueño no llegaba. Caminó hasta el estante de la esquina, un estante que rara vez tocaba. Con manos cuidadosas, sacó una pequeña caja de madera y se sentó en el suelo. Con las piernas dobladas bajo ella, la tapa crujió al abrirse, revelando unas cuantas pulseras de hospital descoloridas, un gorrito de recién nacido y una sola fotografía. En la imagen, ella era más joven, apenas 21 años, con ojeras marcadas y una sonrisa cansada pero tierna. En sus brazos, sostenía a un recién nacido envuelto en una manta blanca. Su diminuto rostro fruncido como si soñara. Su nombre había sido Noah. Las manos de ella temblaron al recorrer los bordes de la foto. Su garganta se cerró. Nunca se lo había contado a nadie, ni a su jefe, ni a sus compañeras de trabajo, ni siquiera a su casero, que a veces preguntaba por qué siempre pagaba la renta a tiempo, pero nunca encendía la calefacción. Nadie sabía que alguna vez había sostenido a su mundo entero en brazos, solo para perderlo 6 días después de efecto cardíaco congénito. Eso fue lo que dijeron los médicos. Algo raro, algo que nadie podía haber previsto. Pasó meses ahogándose en un duelo invisible, y luego, una mañana, se levantó, se puso los zapatos y fue a trabajar como cualquier otra persona. Pero el dolor nunca se fue, solo aprendió a esconderse mejor. Y, sin embargo, hoy, en ese rincón silencioso de la cafetería, cuando tomó en brazos a Leo, por un instante fue como memoria muscular, como si su corazón hubiera respondido antes que su mente. El peso de un cuerpo pequeño, la curva de una cabeza frágil contra su hombro, el suspiro tembloroso de un niño que por fin se sentía seguro. No esperaba que le golpeara tan fuerte. Era ahora, sentada en la oscuridad, las emociones la arrasaron de lleno. Presionó la foto contra su pecho y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Lágrimas silenciosas, incansables, que habían esperado años para salir. Sus hombros temblaban, la respiración se le entrecortaba, pero ningún sonido escapaba de su boca. Cuando la oleada pasó, se secó el rostro con la mengue y buscó su teléfono. La tarjeta de presentación cejía en la mesita de noche donde la había arrojado antes. La tomó y leyó el nombre otra vez, Jackson Carter. Carter Dynamics debajo del logotipo, un número que ella lo observó mucho tiempo.
Su pulgar flotaba sobre la pantalla. Su corazón golpeaba, no por miedo, sino por algo más frágil. Esperanza abrió la aplicación de mensajes y escribió despacio, deliberadamente, releyendo 3 veces antes de presionar enviar. Ayudaré con Leo. Solo a medio tiempo. Luego dejó el teléfono a un lado, apagó la última luz y se metió en la cama. No sabía lo que eso significaba. No sabía si era una buena idea, pero en lo más profundo, algo había cambiado y por primera vez en años. No se sentía completamente sola. El elevador emitió un leve din al llegar al último piso. Ella salió hacia la elegante calma del ático. El sonido de sus zapatos gastados apenas perceptible sobre la madera pulida. Las ventanas de piso a techo mostraban el horizonte de Boston, pero casi no lo miró. Ella estaba allí por Leo. Habían pasado 2 semanas desde que envió aquel mensaje. 2 semanas de horas a medio tiempo, aprendiendo rutinas y descifrando balbuceos de bebé. De darse cuenta de que aún recordaba cómo sostener, alimentar y calmar a un niño, pero se volvió más que un trabajo cada tarde. Cuando llegaba, Liu se iluminaba, extendía los brazos y sus ojos brillaban. No lo hacía con nadie más. Ni con la ama de llaves, ni con el desfile de niñeras carísimas que Jackson había intentado contratar. Solo con ella. Y esa conexión callada, innegable, importaba. Más de lo que ella había imaginado. Ese día, encontró a Liu en la manta de juegos cerca del sofá, mordisqueando con fuerza una jirafa de plástico. Al verla, chilló de alegría, lanzó el juguete a un lado y se arrastró hacia ella con sorprendente velocidad. «Aquí estás». Rayito de sol, susurró ella, dejando su bolso para levantarlo. Leo rió cuando ella le besó la mejilla. Sus diminutos dedos aferrándose al cuello de su suéter. Sus días entraron en un ritmo. Biberones, siestas, cuentos ilustrados, bloques de colores, paseos lentos en el jardín de la azotea. Ella tarareaba nanas que no había cantado en años, pero que regresaban como si nunca se hubieran ido. Entre todo eso, algo suave empezó a crecer. Ella enseñó a Liu a decir bien y da. Una tarde, él las repitió con un orgullo desbordante. Jackson había entrado en medio de una llamada. Se quedó congelado en la puerta, con el teléfono olvidado en la mano. Ella levantó la vista, insegura de si había hecho demasiado, pero Jackson solo sonrió. Esa sonrisa callada y reservada que ella comenzaba a entender, significaba más de lo que mostraba. Al principio, él era todo negocios, cordial, distante, profesional. Pero últimamente, se quedaba más tiempo. Preguntaba por el día de Leo, sus siestas, su nueva canción favorita. Una vez, cuando ella mencionó que Leo se dormía con el sonido de la lluvia, Jackson respondió en voz baja que ese también era el sonido favorito de su madre. Fue la primera vez que habló de ella. Ella no insistió. Comprendía ese tipo de duelo que vive en silencio. Una tarde, llegó la tormenta. La lluvia golpeaba los ventanales, el trueno lejano resonaba. Leo, luchando contra el sueño, se acurrucaba en brazos de ella, su cabeza pesada sobre su hombro. La tensión flotaba en el aire, razonable. Jackson había enviado un mensaje, llegaría tarde. Ella tarareaba suavemente, fundiéndose con el ritmo de la tormenta y de la ciudad. Al final, ella también se quedó dormida, su cuerpo balanceándose apenas mientras estaba sentada en el sofá. Leo dormía profundamente en sus brazos. Cuando Jackson regresó, el ático estaba en calma, con las luces bajas. El aroma de lavanda y talco flotaba en el aire. Avanzó hacia la sala y se detuvo. Ella estaba allí, con Leo acunado contra su pecho, la cabeza inclinada hacia atrás, el cabello rubio suelto, cayendo sobre sus hombros. Todavía llevaba el delantal de la cafetería, ahora con manchas de leche y la huella tenue de la mano de Leo. Sus labios se movían apenas. Como si aún tarareara, Jackson permaneció inmóvil. Ella parecía pertenecer allí. Ella metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la llave de repuesto del apartamento que Jackson le había dado. La sostuvo en la palma durante un largo instante antes de dejarla suavemente sobre la encimera. Entre ellos, su voz sonó firme, aunque temblaba en los bordes. «Será mejor que me vaya antes de que esto empeore para ti». Para Leo, del pecho de Jackson se contrajo. La visión de aquella pequeña llave plateada, la confianza que había depositado en ella, ahora de vuelta, le dolió más que cualquier titular. Ella, espera. Dio un paso hacia adelante, pero ella negó con la cabeza. «Ya pasé por esto antes», susurró. «La gente asumiendo, juzgando, destrozándome sin siquiera conocerme. No puedo». Tragó saliva, mirando hacia el pasillo, donde aún se escuchaba la respiración suave de Leo. «No permitiré que él quede atrapado en todo esto». Su bolso ya estaba preparado, la mantita de Leo doblada con cuidado en el interior. Se movía con una eficiencia silenciosa, como si cada segundo que permaneciera allí aumentara el riesgo de otra foto. Otro titular. Jackson permaneció inmóvil. Las palabras que debía decir atascadas en su garganta. La verdad, cuánto la necesitaba allí, cuánto Liu la necesitaba, le quemaba, pero lo único que logró pronunciar fue su nombre de ella. Ella alzó la mirada, con los ojos brillando. Por un instante, pareció que tal vez se quedaría, pero luego se giró, colgándose la correa del bolso al hombro, y así, la puerta se cerró detrás de ella, sacó la llave que le había dado.
La del pequeño dije plateado con la letra L que a Liu le encantaba morder. Ella la colocó con cuidado sobre la mesa de la entrada. No hace falta esperar, dijo. Lo entiendo de ella. Ella dio un paso atrás. Te dije que no quería ser parte del mundo de otra persona, susurró. Y tenía razón. Solo soy una chica que sostuvo a tu bebé. Eso es lo único que el mundo ve. Eso es lo único que tú ves también. Él intentó responder, pero nada salió de sus labios. Desde el pasillo, el llanto de Liu resonó agudo y desesperado. Había salido tambaleando, presintiendo que algo iba mal. Ahora se aferraba a la pared, los ojos muy abiertos de miedo. Sollozaba con sus pequeñas manos extendidas. Ella se arrodilló y besó su frente, conteniendo las lágrimas. Lo siento, cariño. Esto no es un adiós. Solo. No ahora. Leo lloró más fuerte cuando ella se puso de pie y se dio la vuelta. Jackson permaneció inmóvil mientras ella salía, la puerta cerrándose suavemente tras ella. Tomó a Leo en brazos, abrazándolo fuerte, mientras el niño lloraba desconsolado contra su pecho. Y por primera vez, Jackson se dio cuenta de que había construido una fortaleza. Pero ahora, las únicas personas que alguna vez la hicieron sentir como un hogar se habían ido. El sonido de los sollozos de Leo rebotaba contra las paredes de mármol del penthouse. Era la tercera noche consecutiva. Jackson recorría el piso, un brazo acunando a su hijo, el otro intentando aliviar el cansancio que se acumulaba detrás de sus ojos. Leo se agitaba contra su pecho, su rostro enrojecido, los puños pequeños golpeando el aire de CHH. Lo sé, campeón. Lo sé, susurraba Jackson, con la voz desgastada por la desesperación. Estoy aquí. Te tengo. Pero Liu no paraba. No había parado en días. Desde que ella se fue, en realidad, no había renunciado. No exactamente. Una noche, después de su turno, ella simplemente le había escrito un mensaje. Necesito algo de tiempo. Gracias por todo, sin explicación. Sin respuesta después de eso. Jackson tampoco había contestado. No sabía qué decir. El silencio entre ellos se prolongó tanto que al final se convirtió en la nueva normalidad. Y ahora Leo se negaba a comer más que unos bocados. Lloraba durante las siestas. Se revolvía en la cuna. Ninguna de las niñeras suplentes servía. Gritaba más fuerte cuando lo tocaban. El pediatra le había asegurado que era ansiedad por separación, pero Jackson lo sabía bien. Su hijo estaba de duelo. El apartamento, antes lleno del suave murmullo de nanas y de la voz tranquila de ella, ahora se sentía demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado equivocado. En las primeras horas de la mañana, con Leo finalmente dormido en sus brazos, Jackson se desplomó en el sofá. Su camisa estaba empapada de lágrimas infantiles y sus músculos dolían. Pero no era el agotamiento físico lo que lo destrozaba. Era el silencio. Alargó la mano hacia el control remoto y encendió la televisión, no por ruido, sino por distracción. Luego se detuvo. En lugar de eso, su pulgar se movió hacia la aplicación de seguridad del penthouse. Vaciló y finalmente la abrió. De allí, en el archivo en la nube, estaban los clips. Días y días de grabaciones activadas por movimiento desde la cámara de la sala de estar. La mayoría eran intrascendentes, tardes tranquilas, entregas, personal de limpieza. Pero entonces lo encontró. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la manta de juegos, el cabello recogido en un moño desordenado, aún con aquel delantal verde descolorido del café. Leo se reía a carcajadas mientras ella se escondía tras las manos en un juego exagerado de cucultras. Su risa, tan libre, tan plena, atravesó el pecho de Jackson como un rayo. Otro clip. Ella leyendo en voz alta, su voz suave y melódica, mientras Liu le apretaba los dedos. Otro más, Liu dormido sobre su regazo, mientras ella le acariciaba la espalda distraídamente, mirando por la ventana. Y luego, el último. Ella, sola, recogiendo sus cosas, después de acostar a Liu en la cuna. Se quedó de pie junto a la puerta, durante mucho tiempo, solo parada allí, observando como si tratara de grabar en su memoria todo. Sus juguetes, las fotos, el olor del hogar. Y luego se marchó. Jackson permaneció inmóvil, la pantalla brillando débilmente en la oscuridad. Su garganta se cerró, la vista se le nubló. No recordaba la última vez que había llorado. Tal vez desde el funeral, quizá ni siquiera entonces. Pero ahora, las lágrimas corrían en silencio por su rostro. Nunca le había dado las gracias de verdad. Nunca le había preguntado por qué vino ni por qué se fue. Había sido tan cuidadoso, tan contenido, tan temeroso de sentir demasiado, de esperar demasiado. Y ahora, el peso de todo lo que no dijo, lo aplastaba. Más tarde ese mismo día, estaba de pie frente al café donde la había conocido por primera vez. El lugar seguía igual. El mismo toldo rojo descascarado, el mismo tenue olor a espresso quemado en el aire. Pero al entrar, la chica tras el mostrador era nueva. Disculpan, dijo Jackson, intentando sonar casual. ¿Ella sigue trabajando aquí? La chica levantó la vista del expositor de pasteles. ¿Ella? Repitió No. Se fue hace unas semanas. El corazón de Jackson se hundió. ¿Sabe a dónde fue? Ella negó con la cabeza. No, simplemente dejó de venir. Creo que se mudó. No estoy segura. Jackson asintió lentamente y salió otra vez.
El viento había aumentado, mordiendo contra su abrigo, se había ido, y por primera vez en años. Jackson Carter, el hombre que construyó imperios, que tomaba decisiones calculadas y no dejaba nada al azar. Se quedó en una esquina de la calle, sintiéndose completamente, irremediablemente perdido casi al anochecer. Jackson bajó del coche de transporte y alzó la mirada hacia el edificio de apartamentos en ruinas. La fachada de ladrillo estaba descolorida, las ventanas rayadas por la lluvia de más temprano. Una punzada conocida se enroscó en su pecho. Ese era el lugar donde ella había vivido una vez, a donde nunca había pensado en ir hasta ahora. Apretando un pequeño paquete de papel en una mano, subió los crujientes escalones de madera y entró en el pasillo tenuemente iluminado. El aire olía vagamente a alfombra vieja y a limpiador con aroma a limón. Empezó por el último piso y llamó a todas las puertas, preguntando educadamente si alguien había visto a ella. La mayoría no reconocía el nombre. Algunos recordaban a una chica rubia y callada, pero dijeron que se había mudado hacía unas semanas. Nadie supo decir a dónde. Jackson dejó el paquete con el conserje del edificio, pidiéndole que lo depositara en el buzón antiguo de ella por si alguna vez volvía. Dentro había una fotografía, Leo sosteniendo un cartel de crayón. Sus letras temblorosas e irregulares, las que ella le había enseñado a escribir. Ponía, mamá ella. Debajo de la foto había una carta doblada, escrita con la caligrafía habitual de Jackson, afilada y empresarial, pero ahora suavizada por algo crudo y sin filtro. No protegía a quien curó a mi hijo. No fallaré de nuevo. Si nunca me hablas, lo entenderé. Pero si aún crees, aunque sea un poco, en lo que tuvimos, ven al parque el viernes a las 4 p.m. sin presiones, sin expectativas, solo la verdad. Jai. Ese viernes por la tarde, ella estuvo de pie fuera de la entrada del parque. El aire era fresco, la luz dorada filtrándose entre los árboles que empezaban a perder hojas. Apretaba la carta en el bolsillo del abrigo. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que le iba a estallar. No había respondido. No planeaba ir, pero algo la trajo hasta allí. No curiosidad, esperanza. Una esperanza silenciosa que había sobrevivido a todo. Y entonces lo vio. Jackson estaba sentado en el banco de piedra al otro lado del lago. Vestido con un suéter oscuro, la postura relajada, pero la mirada distante, observando el agua. A su lado, en el cochecito, Leo dormía plácidamente. Ella se detuvo a unos pasos. Él asintió antes de que hablara. Lentamente giró la cabeza y durante unos segundos se miraron en silencio. El viento movía las hojas ámbar y las esparcía por el camino. Entonces Jackson rompió el silencio. Fui muy bueno construyendo muros, dijo, sin mirarla. Pasé años perfeccionando el arte, pero tú no intentaste derribarlos. Simplemente te quedaste ahí, paciente, amable. Ella se acercó y se sentó junto a él, la voz baja. Yo también construí muros, dijo. Pensé que cuanto menos amara, menos perdería. Pero luego llegó Leo, y no pude evitar quererlo. Pasó otro instante de calma. Jackson por fin la miró de frente, el rostro abierto, la voz despojada de defensas. Te traté como un riesgo, como alguien que podía desordenar mi mundo. Pero la verdad es que tú eres la única parte que alguna vez lo hizo sentir real. Los ojos de ella brillaron. ¿Y qué quieres, Jackson?, preguntó. Él exhaló. Luego, con cuidado y deliberación, no quiero una niñera. No quiero a alguien que reemplace a nadie. Te quiero a ti, aquí, siendo tú misma, la mujer que Leo eligió antes de que yo supiera que la necesitaba. Como la persona a la que no puedo permitirme perder otra vez. En lugar de responder de inmediato, ella miró a Leo, que se movió suavemente en su sueño. Su diminuta mano aferrada a la correa de su león de peluche. Cuando volvió a mirar a Jackson, su voz fue tranquila pero firme. Si regreso, no habrá vuelta atrás a lo que éramos antes. Lo sé, dijo él con una pequeña y esperanzada sonrisa. Y esta vez, no voy a huir. Se quedaron así, uno al lado del otro, sin necesidad de grandes discursos ni gestos dramáticos, solo la verdad, solo presencia. Y a veces, eso es todo lo que hace falta para empezar de nuevo. Un capítulo terminó ese día, y otro, más suave, más valiente y más real. Comenzó. Era una tarde suave de finales de primavera, y la pequeña librería del barrio vibraba con risas, murmullos y el susurro de globos en la entrada. Dentro, un cartel colgaba sobre el escenario, presentación del libro El bebé que dejó de llorar. Por ella Harper, las filas de sillas plegables estaban llenas, padres con niños pequeños en brazos, niños apretando libros contra el pecho, maestros, vecinos, antiguos compañeros de trabajo de ella, incluso algunos baristas conocidos de pie al fondo, detrás del telón. Ella alisó el dobladillo de su sencillo vestido blanco y exhaló lentamente. Su cabello dorado caía sobre los hombros y en su cuello brillaba un pequeño colgante en forma de león, un silencioso tributo a Leo. Espió entre la cortina y sonrió. Jackson estaba en primera fila, con Leo sentado sobre sus rodillas. El pequeño, ya un alegre niño, aplaudió al verla.
Jackson levantó la mirada también, firme y llena de un orgullo sereno, ella subió al escenario. Los aplausos fueron cálidos. Tomó el micrófono, aclaró su garganta y habló desde el corazón. Esta historia comenzó, con voz clara, empezó en un día muy ordinario, en un café muy ordinario. Un bebé lloraba y nadie sabía por qué. Hasta que alguien lo sostuvo, alguien que nadie esperaba. La sala quedó en silencio. No sabía en ese momento que toda mi vida estaba cambiando. A veces, el amor no llega con fuegos artificiales. A veces aparece en silencio, con una cucharadita de avena y una camisa limpia. Risas suaves recorrieron la sala, seguidas de un suspiro emocionado. Los ojos de ella buscaron de nuevo a Jackson. Él sonrió. Leo irradiaba felicidad. Después del evento, cuando los invitados se fueron con sus libros firmados, ella salió a la luz dorada del atardecer. Jackson la esperaba, bajo un arce cercano, con Leo dormido en el cochecito. En su mano, sostenía una pequeña caja de terciopelo. No habló al principio, solo la miró como si fuera todo lo que siempre había esperado. Tú me diste las palabras, dijo al fin, con voz baja. Ahora déjame darte la promesa, le entregó la caja. Ella contuvo el aliento. Dentro había un anillo sencillo y elegante. En la tapa interior de la caja estaban grabadas las palabras: a la mujer que nos hizo un hogar. Jackson se arrodilló. No había escenario, ni cámaras, solo ellos. Ella Harper dijo suavemente: ¿quieres ser no solo el hogar de Leo, sino también el mío? Las lágrimas brillaron en los ojos de ella. Se susurró ella 1000 veces, sí. 6 meses después, la cocina estaba llena de luz. Ella se sentaba a la mesa del desayuno, leyendo con entusiasmo para Leo, que se reía a carcajadas con cada voz graciosa. Los mostradores estaban cubiertos de muestras de pintura y del diseño final de su proyecto soñado. El rincón de Leo, una acogedora cafetería-librería que abriría pronto. Desde el pasillo apareció Jackson, con las mangas arremangadas y oliendo a café. Besó su frente. Estás radiante, y ella rió. Eso es solo yogur de Leo en mi cara. Él sonrió y le pasó una toalla. Aún así, la cosa más hermosa que he visto en mi vida. Más tarde esa semana, celebraron el tercer cumpleaños de Leo en el jardín trasero. Pastel casero de limón, globos amarillos, mesas plegables sobre el césped. La risa llenaba el aire mientras los niños jugaban y los vecinos conversaban. Una niña tiró del vestido de ella y preguntó: ¿eres su mamá de verdad? Le corrió hacia ella, abrazándola fuerte. Es mejor, declaró con orgullo. Es mi para siempre. Silencio, luego sonrisas tranquilas. Ella se agachó y lo abrazó con fuerza. Jackson se colocó detrás, posando una mano firme en su hombro. Eran una familia, no por sangre, sino por amor. El cielo se tornó lavanda y dorado mientras caminaban por el sendero junto al lago. Leo corría adelante, riendo, persiguiendo patos con los brazos abiertos. Ella y Jackson caminaban detrás, tomados de la mano. Sin prisa, en paz.